El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Hola, buenos días. El tema económico asociado a los ingresos o a la falta de ellos es la mayor preocupación de los ecuatorianos, según todas las encuestas recientemente difundidas. Esto a pesar de que, según el Sistema Único de Trabajadores SUT del Ministerio del Trabajo, entre enero y marzo del 2026 se firmaron 266.300 contratos. En medio de un largo feriado, una reflexión sobre la condición social de los ecuatorianos parece imprescindible, con una pregunta esencial de por medio: ¿cómo generar empleos de mejor calidad para la legión de profesionales que salen cada año de las universidades y para quienes tampoco han accedido a la universidad? De la situación social y de las perspectivas a futuro hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que analizan los temas del Ecuador. Doy la bienvenida al arquitecto Patricio Donoso, exministro del Trabajo y ex asambleísta, a la ingeniera Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, y a la abogada Gabriela Uquillas Iturralde, presidenta del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño y exdirectora ejecutiva del Comité Empresarial. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Patricio, el país no está generando las suficientes plazas de empleo que demanda la población, sobre todo la que está en edad de trabajar y recién comienza, ¿no? Que se conoce sería aproximadamente de 150.000 nuevos cada año. ¿Qué implica para el Ecuador esta condición social? Bienvenido, arquitecto Patricio Donoso, buenos días. Buenos días, Thalía, un gusto estar en tu programa Descifrando hoy, sábado 2 de mayo del presente año, y compartir con otras 2 inteligentes, valiosas mujeres como Marcela Arellano y Gabriela Uquillas, a las cuales conozco desde hace muchos años. Va mi respuesta: no pasa nada, Thalía, si no rompemos el nudo gordiano que aqueja al sector laboral desde hace 88 años. Y no exagero cuando digo 88 años, que es la vigencia del Código del Trabajo, que ha sido reformado en algunas ocasiones, pero parcialmente, tímidamente, cobardemente, diría yo. Y mientras no rompamos ese nudo gordiano de un Código del Trabajo absolutamente obsoleto en muchos tópicos, los cuales a lo largo de este programa con tu venia, Thalía, me permitirás puntualizarlos. Pero es evidente que el Ecuador necesita dejarse de vivir en un columpio, y así lo tildo yo, o un sub y baja en cuanto a la generación de empleo. Tú acabas de decir algunas cifras. Yo te podría mencionar otras. Marcela posiblemente y con seguridad tenga también sus cifras. Gabriela también. Los ecuatorianos todos tenemos nuestras cifras, pero en la práctica es un sub y baja constante. Y doy rápidamente 3 ejemplos. Cuando se dio el fenómeno del Niño, el empleo cayó. Cuando se construyó el oleoducto Crudos Pesados 2 años más tarde, en el 2000, el empleo subió. Cuando vino la pandemia, cayó. Cuando hubo el exitoso proceso de vacunación en el 2021, subió el empleo. Es decir, este sub y baja nos hace que en el fondo, y aquí sí digo una cifra real, en el fondo solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo adecuado, un empleo fijo, un empleo estable. De tal manera que me hablen a mí, habiendo sido legislador 8 años y ministro de Trabajo 30 meses, de que el empleo sube, que el empleo baja. No, señores, este columpio, este sub y baja, no cambiará mientras no rompamos el nudo gordiano, hagamos una normativa laboral moderna, que la quisimos hacer en el gobierno en el cual yo fui
ministro, presentamos un proyecto de ley el 21 de septiembre del 2021. Sin embargo, la Asamblea no lo tramitó. Tanto es Thalía verdad, y Marcela y Gabriela, les digo a ustedes también, que no se tramitó porque ni siquiera se abrió la carpeta, no fue calificado el proyecto, y la Asamblea evitó que en el Ecuador se dé lo que se da en todos los países del mundo y por siglos, no recién nomás, y no exagero, se llama debate legislativo. Si algunos legisladores no estaban de acuerdo con el proyecto que nosotros remitimos a la Asamblea como nueva normativa laboral, pues debátanlo y pongan su opinión en el texto. Eso es hacer legislatura, y yo lo fui. De tal manera que la respuesta lacónica a tu pregunta, Thalía, es sube y baja como ha subido y ha bajado durante los últimos lustros. Gracias, Patricio Donoso. Y el drama es que hay gente que no tiene nada de ingresos, ¿no? Marcela, en verdad el trabajo por horas fue negado en una consulta popular, pero no se ve manera de generar fuentes de empleo porque no tenemos una gran inversión en el Ecuador y la población, como mencionaba, no deja de crecer y se incorporan no solamente nuevos profesionales, sino también gente que no ha ido a la universidad pero que necesita ingresos. ¿Qué reflexión hacen en la CEOL frente a esta realidad? Bienvenida, Marcela Arellano, buenos días. Querida Thalía, Patricio, Gabriela, un gusto saludarles y compartir este panel después de un 1 de mayo contundente en el mundo y en el Ecuador. Vivimos este 1 de mayo después de 140 años de gesta histórica y heroica de los trabajadores del mundo que denunciaron los niveles de violencia, de superexplotación laboral, de esclavitud laboral a la que estaban sometidos antes de la existencia del movimiento sindical. La generación de empleo es un problema general en el mundo, porque está vinculada al modelo económico, pero también a la capacidad de producción y de consumo. Yo diría que no necesariamente a la norma laboral ni a la ley laboral, sino a la capacidad de consumo que tiene la población de un determinado país. Y en nuestro país, la capacidad de consumo es una capacidad de consumo absolutamente reducida. Si observamos las brechas producidas también por el INEC, pero además brechas que han sido corroboradas por universidades, vemos que hay una brecha salarial importante. La brecha entre salario básico unificado, que está en $482, y canasta básica familiar, que está aproximadamente en $829, da una brecha de $467. Casi la mitad, o sea, un trabajador con el salario básico apenas puede consumir la mitad de lo que debería consumir, ¿no es cierto? Si no hay capacidad de consumo de las y de los trabajadores, sí, porque no consumen las corporaciones, no consumen los grupos económicos van a dejar el dinero en Panamá y en los paraísos fiscales, sacan el dinero de las utilidades hacia esos paraísos fiscales, consumen las y los obreros, las y los trabajadores, las y los servidores públicos que en este momento han tenido un congelamiento salarial desde el 2013. Desde el 2013 no hay incremento salarial en el sector público, y en el sector privado hay esta brecha salarial. Información de la misma prensa indica que en el Ecuador se ha perdido la capacidad adquisitiva en $43. Hay una pérdida del salario promedio de $43, ¿no es cierto? Pero también hay una pérdida de 400,000 empleos adecuados. O sea, se pierde empleos adecuados y se incrementa empleos precarios. ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad para consumir. Y recuerden, el 92% de la producción ecuatoriana, de las unidades productivas en el Ecuador, son MIPYMES. Y las MIPYMES sobreviven del consumo nacional, del consumo de las y de los trabajadores. Pero si esos trabajadores no tienen capacidad de consumo, obviamente la producción se comprime y habrá menos empleo en el Ecuador. Si es que además de eso estamos, estimados compañeros, en medio de una reforma política agresiva
que reduce el rol del Estado, que hay un ajuste estructural porque reduce el rol del Estado para atención de los servicios. Por ejemplo, no hay presupuesto para salud, no hay presupuesto para educación, no hay presupuesto para seguridad. Si no hay presupuesto para educación, ¿no es cierto?, los padres de familia tienen que invertir en la educación de sus hijos. Por lo tanto, hay menos capacidad de consumo. Si es que no hay medicinas en los hospitales públicos, en el Seguro Social, si es que no hay atención de especialistas, la gente tiene que hacerse atender la salud y entonces habrá menos capacidad para comprar en el mercado y por supuesto se comprime. Y finalmente yo termino recordando que ninguna flexibilización en el mundo, ninguna reforma regresiva de los derechos, sí, ha conseguido generar un solo empleo. Desde el 92 en el Ecuador estamos con este problema, ¿no es cierto?, que ha sido presentada la reforma, la eliminación de derechos como un mecanismo para generar empleo. Hasta ahora no se ha generado empleo. El trabajo por horas que ocurrió en el Ecuador lo que hizo es asegurar la superexplotación laboral, ¿no? El que no tengamos un ministerio garante de derechos, sí, asegura la superexplotación laboral. Y yo quiero hacerle una cuña a Patricio Donoso, porque es cierto que nos conocemos, caminamos en veredas distintas. Él ha pertenecido al sector empresarial y fue ministro de Trabajo. Pero yo tengo que reconocer, Patricio, que cuando usted estaba de ministro de Trabajo se registraban las organizaciones sindicales. Mi central sindical, la CEOLS, tuvo un congreso en el 2022, en noviembre, y en diciembre tuvimos el registro en el Ministerio de Trabajo. Ahora volvimos a tener un congreso de la CEOLS, donde fui reelecta. Nosotros tenemos solamente una sola reelección. Y le cuento que hasta ahora ni siquiera nos responden. Desde diciembre que ingresamos los documentos, no nos responden. Tenemos cientos de organizaciones sindicales que están a la cola por falta de registro sindical. Eso es ineficiencia, pero además eso es desmantelar el Estado de Derecho, ¿no? Yo quiero con esto, Talía, concluir este momento de la intervención. Gracias, Marcela. Y qué bueno, y perdone, qué bueno, Patricio, perdóname, quiero preguntarle a Gabriela, pero obviamente tendrá la palabra. Qué bueno que hay esos reconocimientos, porque normalmente en el país el gobierno, las centrales sindicales están siempre confrontados, y es bueno que se diga esto. Después Patricio obviamente que responda, pero quiero que Gabriela también se incorpore al diálogo y quiero plantearle esta pregunta que es muy seria en verdad, desde el lado que ella representa. ¿Cómo se genera empleo? Y vale la pena reflexionar en pleno feriado por el Día del Trabajo, porque hay personas que aun cuando quisieran tener un mínimo de ingresos, pero tener algo, no tienen nada, y entonces ya no es que es el trabajo precarizado, es la vida que se ha precarizado porque no tienen posibilidades. ¿Cuál es la reflexión desde el lado que representa Gabriela Uquillas? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Talía. Qué honor compartir este panel con Marcela, con Patricio, a quienes también tengo el honor de conocer y en más de una ocasión de haber trabajado conjuntamente por proyectos que efectivamente le den beneficios al país. Hemos pasado un 1 de mayo en el que celebramos varias cosas, recordamos lo que Marcela nos mencionaba, pero qué gusto sería si mañana o en el futuro lo que podamos celebrar es más trabajo, el tener un empleo, que cada ecuatoriano pueda celebrar, además de recordar la gesta histórica del 1 de mayo, por supuesto celebrar el tener empleo, el poder llevar el pan a su casa. Los números que mencionaba Patricio son sumamente duros y son reales. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen la satisfacción de tener un empleo pleno. No pensemos en esos 3, pensemos en los otros 7. ¿Qué pasa en la realidad con esos 7 ecuatorianos que luchan día a día para darle de comer a su familia? ¿Qué pasa con aquella realidad que también nos menciona Marcela, donde nos señala con un salario básico se come la mitad de una canasta básica? Qué dura realidad para esos 7 y para esos 3, los que no tengan un ingreso que les permita la satisfacción de sus básicas necesidades. Entonces, cabe la pregunta, y te la agradezco, Talía, ¿cómo generamos más empleo? Y aquí es donde salen otros números para la reflexión y para preguntarnos qué está pasando en el Ecuador a diferencia de solo nuestros vecinos. Cuando analizamos la inversión extranjera directa de Colombia o de Perú, estamos entre los 10.000 millones en Perú hasta los 18.000 millones en Colombia. Números que lo que nos causan honestamente es envidia. Porque en cambio en el Ecuador
no llegamos a los 400 millones de dólares en el 2024, tuvimos una cifra un poquito mayor en el 2023, pero no llegamos a los 500 millones de dólares. ¿Qué nos diferencia? Y yo creo que parte de lo que nos diferencia es la estabilidad jurídica. Ese Estado de Derecho que cuestionaba Marcela en la situación que están viviendo las centrales sindicales, pero que lo vive el ecuatoriano todos los días con la reforma tributaria anual, con el cambio de las consideraciones de qué lleva IVA, de qué no lleva IVA, con el cambio de condiciones para el inversionista cuando le dicen tú ven al país y vas a tener beneficios, pero al año siguiente le cambian esos beneficios, cuando nos proyectamos como un país inseguro, nos proyectamos y no hablamos de seguridad física, que ya lo conversaremos también, pero cuando al inversionista no le damos condiciones claras que le permita dar seguimiento a su plan de negocio. Entonces, tenemos que hacer un mea culpa todos los ecuatorianos, todos los gobiernos que han pasado, todos los representantes gremiales que hemos tenido, todos tenemos que hacer un mea culpa, porque la bandera que debemos defender en cualquier circunstancia es la de la seguridad jurídica. Tener condiciones que nos permitan dar claridad para alcanzar esos números que no son distantes. No estamos hablando ni de Singapur ni de un país europeo, estamos hablando de nuestros vecinos en Perú y Colombia, que de una u otra forma han alcanzado, a pesar de las particularidades políticas que también enfrentan y que son similares a las de nuestro país, proyectar un entorno de seguridad económica que atrae la inversión. Tenemos que dejar el romanticismo de determinados sectores que se niegan a la minería, por ejemplo, pero que conviven con la minería ilegal todos los días porque la vemos. Y entonces tenemos un extractivismo negativo en lugar de tener un extractivismo regulado, que pague impuestos, que cumpla normas ambientales y que nos permita dinamizar la economía ecuatoriana. Tenemos que pensar en los acuerdos comerciales, y la verdad es que yo ahí también voy a recordar el gobierno en el que Patricio Donoso fue parte, cuando se instauró un lema de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y es que ese lema no podemos dejarlo atrás. Ese lema tiene que acompañarnos y acompañar a este gobierno y al siguiente y a los próximos, porque necesitamos que los espectaculares productos que tiene el país puedan colmar las perchas y los mercados a nivel internacional, porque eso es más empleo. Y también debemos permitir que la producción extranjera pueda llegar a nuestro país. ¿Para qué? Para que abaratemos costos y logremos aquello que Marcela señalaba, y es que la comunidad pueda contar con bienes de mayor calidad en mejores precios para que haga rendir mejor sus salarios. Pensar en aumentar salarios porque sí no es la solución. Pensar en aumentar empleos por ley jamás va a ser la solución. Aquí tenemos que crear las condiciones para que sea el sector privado el que pueda dar las plazas de empleo que tanto se necesita, con las condiciones y con los mecanismos necesarios. Gracias. Ganar dinero no es malo. Muchas gracias, Gabriela Uquillas. Le voy a dar la palabra a Patricio para que conteste. Creo que quería lo que había mencionado Marcela, pero brevemente porque ya tenemos que hacer la primera pausa. Patricio, ¿algún comentario? Sobre todo, qué interesante, ¿no?, que un exfuncionario sea reconocido, que es extraño, o sea, debería ser la norma eso, pero aquí es casi exótico una cuestión de esas, una actitud, Patricio. Cuando presidí el Consejo de Trabajo y Salario, siendo ministro, tuve el éxito de que por primera vez ese Consejo de Trabajo y Salarios esté compuesto por elementos femeninos. Y Marcela Arellano se incorporó y fue un enorme gusto que ella sea parte del Consejo de Trabajo y Salarios por el lado de los trabajadores y de los empleadores. Recuerdo Tania Pazmiño. A lo que quiero referirme es que siempre es bueno tener esa relación amigable entre trabajadores y empleadores, y la función de un ministro de Trabajo es alentar esa buena relación. Quiero, Marcela, agradecerte por tus palabras. La verdad es que me ha emocionado el escucharte, y he de mencionar yo que tuve enorme amistad con Mesías Tatamuez, que lastimosamente murió. Con José Villavicencio firmamos múltiples contratos colectivos a lo largo y ancho del país. Con Pepe Chávez tengo para él enorme respeto y cariño, y por supuesto a Marcela
que ahora lidera una organización de trabajo importante, decirle que yo también estoy muy agradado y estuve en su momento de poder conversar temas inherentes al trabajo con una persona valiosa e inteligente como Marcela. Gracias por tus palabras, Marcela. Gracias, Patricio, y permítanme justo aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La mejor decisión para estar full conectado es Claro. Si buscas internet, Claro. Si quieres entretenimiento, Claro. Si quieres telefonía fija, Claro, por supuesto. Y teléfono móvil, de ley que ya tienes Claro. Todos los servicios y pagando menos. Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Aplican restricciones. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la ingeniera Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, la abogada Gabriela Oquillas Iturralde, presidenta del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño y exdirectora ejecutiva del Comité Empresarial, y el arquitecto Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo y durante 8 años asambleísta. Marcela, ¿cómo se visualiza el Ecuador en 20 años? Porque a ratos pienso que el problema que tenemos en el país es que tenemos una mirada muy corta, no le dimensionamos lo que tiene que ser este país. Y estamos hablando también en este momento de la tecnología, de nuevos paradigmas que ya están con nosotros, pero ¿hacen ustedes en la dirigencia sindical una aproximación a cómo prepararse, cómo se está gestando el tema o cómo visualizan ser el tema laboral en los próximos años, Marcela Arellano? Estimada Thalía, con profunda preocupación, porque lamentablemente en el país se acabó el diálogo social. No tenemos en este momento diálogo social, y eso implica que a futuro puede predominar una visión de determinadas figuras. Yo quiero recordar que el Ecuador sigue estando en la periferia de la economía global. El Ecuador tiene un modelo económico primario, agroexportador, extractivista y rentista, ¿cierto? Y lo que observamos con los tratados de libre comercio es que esta matriz productiva se está consolidando. Entonces vamos a tener un Ecuador que está dedicado a extraer productos primarios que no generan plusvalía, que no generan valor agregado, y que tienen, digamos, empleos precarios, pero que además está en medio de un desarrollo tecnológico tenaz. Tenemos ahorita ya la revolución 4.0 en el mundo instalada, la revolución 5.0, y en el Ecuador no pasamos de este tipo de economía primario agroexportador. Segundo, que en el Ecuador se están instalando la economía de plataformas sin regulación. O sea, los trabajadores que están accediendo a trabajos en plataformas lo hacen en condiciones laborales absolutamente precarias, sin acceso a la seguridad social, sin seguridad y salud en el trabajo, sin normas claras, ¿no? Como trabajadores autónomos o como trabajadores informales. Si es que este tipo de relación prevalece sobre la economía formal, obviamente vamos a tener una mayor crisis. Pero además decía Gabriela que hay problemas estructurales en el Ecuador. Seguridad jurídica es una de ellas. Se legisla para el gobernante de turno, se legisla en función del gobernante de turno, aparecen acuerdos ministeriales para intereses económicos de quienes están en el gobierno. Seguridad ciudadana, o sea, tenemos un plan Fénix instalado, una guerra declarada en contra de los GDOs que no está teniendo ningún resultado. La gente está en los barrios en medio de la inseguridad. Precisamente el día de ayer teníamos una reunión con un sindicato que funciona en Guayaquil, y las compañeras nos decían: nosotros tenemos que salir a las 4 de la mañana de nuestras casas para poder ir, trabajadoras domésticas ellas, ¿no? No podemos tener ahora certeza de que vamos a poder regresar con vida a nuestros hogares, porque la inseguridad está tomado sobre todo determinadas zonas de importantes ciudades. Entonces, si es que no se logra
detener la inseguridad, obviamente el futuro del país es terriblemente incierto. Pero si además no se genera condiciones para que se entreguen servicios públicos de calidad, entre ellos, por ejemplo, energía, aquí Gabriela podrá explicarnos lo que pasó con las 14 y hasta 18 horas de sin luz, sin energía eléctrica durante el 2024 y parte del 2025, ¿no es cierto? Si es que volvemos a tener una crisis energética, las pequeñas y medianas industrias van a sufrir impactos importantes. Sí, y esos impactos... Marcela, una pregunta. ¿Ustedes de alguna manera han dialogado con los empresarios, han dialogado con las autoridades para ver un plan de contingencia? Si es que no hay apagones, qué bueno, pero si es que hubieran, estar listos para encarar cualquier cosa. Y con otro elemento adicional, y a este momento en todo lado se está hablando por información que cada vez es más certera de un fenómeno de niño, no para el próximo año, sino para este mismo año, de acuerdo a la NOAA de Estados Unidos e inclusive INOCAR y las agencias que se dedican a eso en la costa. Tienen esa previsión, porque es como que nosotros reaccionamos sobre los hechos consumados y no nos preparamos. ¿Hay algo al respecto, Marcela? Efectivamente, ese es un tema de diálogo, ¿no? Nosotros siempre aspiramos al diálogo tripartito, pero creo que no es posible. Hay, sectores, gremios de empleadores con los que nos hemos sentado a dialogar. Yo recuerdo aquí a Gabriela Uquillas sentada en la mesa de la CEOLS, en la sala de reuniones de la CEOLS, abordando los temas del IES. Planteando un frente de defensa para defender el IES precisamente y asegurar que se pague la deuda del Estado, se brinde servicios de calidad del instituto. Yo creo que otro elemento para el diálogo bipartito en este caso sería este tema de la seguridad y de las condiciones de provisión de energía eléctrica. Eso nos queda pendiente. Nosotros vamos a presentar este proyecto al Frente Unitario de Trabajadores y obviamente no estamos cerrados al diálogo. Es parte de nuestra agenda sindical. Gracias, Marcela. Y quiero preguntarle a Gabriela, porque en verdad, en un momento dado, si es que tienen algo que añadir, háganlo, por favor. Gabriela, es bueno que se reconozca. Imagínense lo interesante que resultó este panel con personas no solamente que se conocen, sino que han trabajado juntos. Y eso es ejemplar, porque son todos los sectores pues los que tienen que unirse, es un solo país. Siempre se habla, y por ejemplo los asiáticos hablan de la academia, el empresario, los trabajadores, y siempre eso ha dado buenos resultados, pero aquí parece que no seguimos esos buenos ejemplos. En estos temas que hemos estado hablando con Marcela, Gabriela, de lo que podía venir, ¿hay planes de contingencia ustedes desde el lado empresarial en el supuesto que llegaría a lo mejor apagones, o más que eso, algo más certero es que puede haber un fenómeno del Niño muy fuerte este año, no como se nos dijo el próximo año, y por eso se adelantaron las elecciones seccionales? Esperemos no tener que ir a votar justo en noviembre, a lo mejor bajo torrenciales lluvias. Sí, efectivamente, Talía, la verdad es que lo interesante de este panel es que todos hemos estado trabajando por lo que nosotros creemos o siempre hemos creído que es esa gran meta, la visión país. Desde el escritorio que nos toque, desde la prensa, desde las sindicales laborales, desde el gobierno. Patricio tuvo la oportunidad también de ser presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, del que yo tuve el honor de ser directora ejecutiva cuando Marcela hace el recuerdo de esa importante etapa en la que como visión país decíamos tenemos que trabajar de la mano, tenemos que buscar mecanismos tenemos que buscar los puntos que nos unen más que los puntos que nos dividen, que sin duda son mucho más. Cuando hablamos de las vicisitudes a las que se enfrenta nuestro país, que son múltiples, de carácter natural, de carácter energético, de carácter de seguridad, lo más importante es hacernos esa pregunta. ¿Estamos trabajando de la mano? Yo hoy ya no estoy en la cabeza del gremio de gremios, que es el Comité Empresarial, soy un gremio más, pero sí veo con algo de preocupación lo que también mencionaba Marcela, y es que ese diálogo que antes era tan fluido no se lo ve con la misma dinámica. Las partes no se sientan con la misma frecuencia en la mesa para tratar
problemas que son de todos. Los problemas no son del gobierno, no son del empresariado, no son del trabajador. El problema es del Ecuador y de todos los ecuatorianos. Entonces, recordar, Marcela me daba el pase para recordar el tema de la crisis energética, una crisis que contrajo la economía ecuatoriana en aproximadamente el 2%, que nos trajo pérdidas por más de $1.000 millones, que tal vez se pudo haber previsto o tal vez se pudo haber trabajado de alguna forma. Entonces, si hoy nuestro país, y es claro que no podemos soplar y hacer botellas y solucionar problemas que han venido de muchísimos años, si hoy el país ve la posibilidad de que algo de eso esté en un futuro corto, ya sean cortes de energía, ya sean un fenómeno del Niño bastante más fuerte, hay que trabajar de la mano para pensar en aquellos que tienen mayores necesidades, contingencia para las poblaciones que pueden salir más damnificadas, contingencia para las personas que ven mayores riesgos o mayores peligros en su actividad, para buscar mayores certezas, porque las mayores certezas es mejor en la economía, y la mejor en la economía es mayor empleo, y el mayor empleo es mayor dinámica, y si todos trabajamos, todos pagamos impuestos, ya al Estado también le va mejor. Entonces, sí, enfatizar en la importancia de estos diálogos conjuntos que lamentablemente si se están dando un poco con menos publicidad, y a veces es importante, como dicen los grandes comunicadores, tú lo sabrás, Thalía, lo que no se comunica no se vende. Entonces hay que trabajar mejor en comunicar esas estrategias. Es más, algunos dicen lo que no se comunica no existe. Gracias, Gabriela Uquillas. Patricio, ya un poco dejemos lo que pasó antes, que me parece muy bueno, porque hay que también la ejemplaridad es positiva cuando se ve que es posible no renunciar, sino apartar las posiciones y juntarse por el país. Eso es lo bueno, y eso es lo que están diciendo ustedes que está faltándonos ahora. ¿Cómo se visualiza al Ecuador, Patricio? ¿Y en qué momento estamos en el Ecuador en este momento? Porque el asunto es que tenemos toda esa complejidad, ¿no? Inclusive factores exógenos, pero ¿cómo se hace para lograr juntar a todos los sectores? Y en esto, y volviendo a lo del empleo, y generar por lo menos unos cuantos puestos de trabajo, quizás semanales, después mensuales, anuales, porque esa es la gran carencia del país. ¿Cómo se está visualizando, cómo se está forjando, digamos, el presente y el futuro del país en este aspecto? Gracias, Thalía. Antes de asumir el Ministerio de Trabajo, recuerdo con emoción haber tenido una reunión en Guayaquil, donde estuvo la directora ejecutiva del Comité Empresarial, Gabriela Uquillas. Y en esa reunión, Gabriela, tú recordarás, se dijo una frase que eventualmente fue tuya, no estoy muy seguro, y la frase decía que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Esa frase me fascinó, y cuando asumí el Ministerio de Trabajo hice eso, preocuparme en que la relación entre trabajadores y empleadores sea positiva, que los trabajadores se pongan la camiseta de la empresa para que aquella gane y pueda inclusive no solamente mantener las fuentes de empleo, sino generar utilidades y repartírselas. Y en el otro costado, que el empresario pueda tratar mejor al trabajador con salarios dignos y con estabilidad para los buenos trabajadores. Y decía yo en aquella reunión, Gabriela, posiblemente si la recuerdas, que yo, habiendo sido presidente del comité empresarial, no me consta que que algún empresario alguna vez haya contratado a alguien para votarle. Eso no existe. Nadie contrata a un trabajador para votarlo. Y cuando regresé a Quito, y poco después asumí el Ministerio de Trabajo, pasé por la calle Granados, la avenida Granados y 6 de diciembre. Tú, Gabriela, eres guayaquileña, pero seguramente lo habrás hecho. Marcela, me parece que tú eres quiteña. En esa esquina de la Granados y 6 de diciembre, todos los días, muy temprano en la mañana, están decenas de trabajadores de la construcción esperando tener una chaucha, o como dicen los costeños, el cachuelo, y ese día o comer, o por lo menos no mal comer. Y yo me decía a mí mismo, ya que voy a asumir el Ministerio de Trabajo, me voy a preocupar de ese 54%, escúchenme bien la cifra, que es tormentosa. 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. Entonces, como lo decía Marcela, tenemos que hacer algo con respecto a ese 54% informal,
¿qué pasa con los informales, Gabriela? Y tú te he escuchado tantas veces. Los informales no tienen lastimosamente derecho a un 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social, poder acceder a un préstamo hipotecario, quirografario o prendario, poder curar su salud maltrecha. Entonces tenemos que formalizar a la mayor cantidad de trabajadores informales que hay en el Ecuador. Voy a decir algo que quizás moleste un poco, pero si tenemos tantos trabajadores informales en el Ecuador, ¿por qué no formalizarlos, digo yo, con la posibilidad del trabajo por horas? Que yo sí lo impulsé y Marcela es testigo de aquello, porque creo que la madre de familia que despacha ya a sus hijos a la escuela tiene unas cuantas horas libres de la mañana que podría trabajar. Es absurdo que existan los ninis, así llamados, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Yo cuando joven trabajé y estudié al mismo tiempo por horas. Incluso me afiliaron a la seguridad social y pude acceder a mi primer préstamo hipotecario y comprar con mi familia mi primer departamento. A lo que quiero referirme, contestando tu pregunta, Thalía, es que debemos, y lo dijo ya Gabriela, generar seguridad jurídica, porque si no hay seguridad jurídica, las MIPYMES, sobre todo medianas y pequeñas empresas, no tanto las grandes, que esas se salvan o se cuidan a sí mismas, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen futuro porque no tienen seguridad jurídica. Y les pido a ustedes tres bellas mujeres y talentosas como Thalía, Marcela y Gabriela, que terminado hoy sábado el programa, salgan al frente en su calle y vayan al primer negocio que eventualmente le está yendo bien, una ferretería, una papelería, una farmacia, y pregúntenles a los dueños, si les está yendo bien, ¿por qué no aperturan nuevas sucursales en su ciudad o en otras ciudades del país? La respuesta será inequívoca: no. Con la actual normativa laboral tenemos temor a crecer en cuanto al número de trabajadores. Y de lo que se trata, amigas queridas y amigos que nos escuchan, es que las MIPYMES, que son las grandes generadoras de las fuentes de empleo y trabajo, contraten más gente, facilitarles la vida para que contraten más gente. Es que de eso se trata. Y empezaríamos, de una forma inteligente, en mi opinión, empezaríamos a salvar al seguro social de alguna manera, incorporando nuevos ecuatorianos a las nóminas, a la afiliación a la seguridad social, incrementando el número de aportantes, no digo la aportación, el número de aportantes. Salvamos al IES, generamos lo que a Marcela le preocupa tanto y con razón, que son los derechos de los trabajadores. Y todos los trabajadores tenemos derecho a estar afiliados y acceder a 13º, 4º sueldo, vacaciones y fondos de reserva. Gracias, Patricio. Termino en 10 segundos. Por favor. Pero si seguimos con la informalidad de aquellos ecuatorianos, no lograremos el cometido, estimados amigos. Gracias, Patricio. Solamente para cerrar ya, porque el único problema aquí que tengo yo es que el tiempo vuela. Marcela, brevemente, la cifra que menciona Patricio, 54% de la fuerza laboral es informal. ¿Quiénes se ocupan de ese porcentaje tan enorme en el país? Yo creo que es el Estado ecuatoriano y el gobierno nacional el que debe, en función de la normativa nacional, la Constitución, las consultas populares, porque yo recuerdo que hay 2 consultas populares en este gobierno. La primera negó el trabajo por horas y la segunda negó la reforma de la Constitución, donde la ministra de Trabajo anterior planteaba que se va a incorporar esta reforma que tanto piden los empleadores. Yo iría por otra vía, ¿no? Me parece que es necesario fortalecer a las MIPYMES, pero no reduciendo y abaratando los costos de la mano de obra, porque eso va a terminar empobreciendo más al Ecuador. Y los economistas saben eso, ¿no? Que el salario barato, el trabajo precario, no solamente afecta a la familia de las y de los trabajadores, sino que al conjunto de la comunidad y en este caso al conjunto del país. El trabajo por horas ya existió en el Ecuador y no nos fue nada bien. Hubo superexplotación laboral, no hubo reconocimiento al trabajo de las y de las ecuatorianos. Entonces, lo que va a ocurrir es lo que hemos venido viviendo siempre, ¿no? Precarización del trabajo. Yo iría por otra vía, estimados panelistas, y es la vía de asegurar préstamos y asegurar acceso a liquidez de las MIPYMES, reduciendo los costos bancarios.
Los costos bancarios son increíbles en el Ecuador, y una persona de las MIPYMES, dirigente de las MIPYMES, decía esto hace unos 2 años en una entrevista. Los costos bancarios son imposibles de cumplir y a veces se necesita préstamos para pagar el salario de los trabajadores y toca hacer un préstamo, no se tiene acceso a una forma distinta, o toca sacar un adelanto de la tarjeta, y eso implica un costo bancario terrible. Marcela, tenemos que ir cerrando este bloque. Le había dicho que brevemente dejemos para que continúe en el próximo bloque hablando de este tema que me parece muy interesante, pero tengo que hacer aquí una breve pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La mejor decisión para estar full conectado es Claro. Si buscas internet, Claro. Si quieres entretenimiento, Claro. Si quieres telefonía fija, Claro, por supuesto. Y teléfono móvil, de ley que ya tienes Claro. Todos los servicios y pagando menos. Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Aplican restricciones. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, están hoy en Descifrando la abogada Gabriela Oquillas Iturralde, presidenta del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño y exdirector ejecutivo del Comité Empresarial, el arquitecto Patricio Donoso, exministro de Trabajo y exasambleísta, y la ingeniera Marcela Arellano, presidenta de CEOLS. Le interrumpí a Marcela, pero le voy a pedir después que complete esto de que realmente necesitan una mejor provisión, ¿no? El momento que tienen a premios económicos. Pero quiero tocar otro punto con Gabriela que es muy interesante. Estamos abocados a un toque de queda que comienza y este fin de semana y que amplía a 9 provincias. Es otro problema que tiene que encarar el Ecuador, porque no podemos evitar los problemas, lo que hay que saber mitigarles, saber encararlos. ¿Cómo están preparándose para esto y qué efecto puede tener en la economía ecuatoriana y de hecho en la empleabilidad también, Gabriela? Bueno, esa es una de las nuevas vicisitudes que se enfrenta el Ecuador realmente. Tenemos un decreto que manda un toque de queda del 3 al 18 de mayo. Y una prohibición de circulación en varias provincias de 11 de la noche a 5 de la mañana. Y voy a tomar un ejemplo. Marcela mencionaba a la trabajadora doméstica que tiene que salir a las 4 de la mañana de su casa para llegar a su trabajo. ¿Qué va a hacer ella? Preguntémonos también qué hace el repartidor de víveres que tiene que circular para entregar la mercancía. Y es que, como mencionaba Patricio, es muy propio la necesidad de algo de empatía, de ponernos en la condición o en la particularidad de otro. Y yo creo que ahí nos estamos olvidando que hay realidades que no pueden verse en el estándar. El sector empresarial, por ejemplo, ha conversado en múltiples aspectos y ha pedido desde múltiples frentes al gobierno nacional se hagan excepciones, como se hizo en la época de la vacunación, como se han hecho en otros condicionamientos. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa y ahí creemos que no hay esa empatía del gobierno nacional para entender que la distribución, la logística, la provisión de insumos necesita condiciones diferentes, que si hacemos corredores seguros, que si trabajamos, a mí no me gusta tanto, pero si trabajamos con esquema de salvoconductos, si trabajamos con autorizaciones particulares, le va a dar a la ciudadanía algo de tranquilidad. Yo espero y aspiro, como todos, que estas medidas realmente nos traigan paz, porque si no, lo único que nos están trayendo es debilitamiento económico. El Ecuador necesita paz, pero necesita trabajo, pero necesita una mejor dinámica económica y volver a las condiciones que hablamos en el primer bloque, Talía, seguridad jurídica. Y con seguridad jurídica, conociendo nuestras condiciones, pues vamos a poder progresar todos de una mejor manera. Muchas gracias, Gabriela, y creo que ya no vale insistir en lo del toque de queda porque es una realidad que está y hay unas normas que se han puesto que hay que cumplirlas. Pero sí quiero con Patricio hablar de una cifra que escuché en un programa en Ecuavisa, en un programa de Políticamente Correcto, que mencionaban que solo en delivery y en el manejo de autos habrían 50,000 personas, y de esas 50,000 personas, 30% son profesionales que no han logrado un empleo en su campo, Patricio.
¿De qué realidad estamos hablando con estas cifras? De lo que tú acabas de decir, que es absolutamente cierto. Es que la situación, Thalía y amigos y amigas, es dramática. La situación es dramática. No solamente que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo, sino que 2 de cada 10 mujeres tienen empleo, 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo. Y esa cifra de 50,000 te quedas corta. Mucho más. Cuando yo fui ministro teníamos cifras que se acercaban a los 72,000, todavía recuerdo la cifra. De tal manera que algo hay que hacer con ellos. Hay que establecer una legislación moderna. Por eso es que presentamos un proyecto de ley el 21 de septiembre del 2021 de una nueva normativa laboral que empezaría, si se hubiese aprobado, a regir para los nuevos trabajadores, respetando, por supuesto, axiomas del Código del Trabajo para quienes ya tienen, Dios mediante, empleo. Una pequeña digresión con Marcela. Cuando yo defendí el tema del trabajo por horas, lo dije claramente, siempre y cuando el valor de la hora sea bien pagada, porque cuando algún empresario comete un abuso hay que sancionar. Pues yo siempre doy el ejemplo de que si alguien se pasa un semáforo en rojo, no hay que tumbar el semáforo, hay que sancionar al que incumple la ley. Horas bien pagadas, pero necesaria el trabajo por horas. En el mundo, en el Ecuador, miles de ecuatorianos arriesgan su vida para cruzar el Darién e ir a trabajar por horas. Hagámosle llamativa a esas gentes el que se queden en el Ecuador eventualmente trabajando por horas. Y algo que mencionó Gabriela, en efecto, en la época de la vacunación, cuando vacunamos a 9 millones de personas en 100 días, habían excepciones. Esto con respecto al toque de queda, que ya no lo vamos a hablar más. Y tercero, algo que dijo Marcela, dirigente de la CEOLS, ese bien llevar entre trabajadores y empleadores, respetando los derechos de los trabajadores, es que es esencial. Por eso yo tuve muy buena relación con todos los dirigentes sindicales. No estaba de acuerdo con muchos de ellos en algunos temas, incluida Marcela, por supuesto, pero ese respeto hizo que nos llevásemos bien y lográsemos algunas cosas positivas, lastimosamente solamente a través de acuerdos ministeriales y no cambio de la ley. Yo recuerdo que con Marcela discutimos en un momento dado el tema de que el Código del Trabajo prohíbe, esto es una torpeza actual, prohíbe el Código del Trabajo trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Eso estaba bien para el tiempo de nuestros abuelos, pues, o bisabuelos, hace casi 100 años. Pero hoy por hoy, todos los negocios, todos los centros comerciales tienen negocios en el subsuelo, parqueaderos, tiendas y demás. El Metro de Quito funciona en el subsuelo. Eso, por ejemplo, tiene que cambiar. Como también tiene que cambiar temas referentes al 35% de recargo cuando se contrata a alguien, porque una funcionaria va a dar a luz y se contrata perentoriamente. Tenemos que ser ágiles en esto, darle certeza, como decía Gabriela, y seguridad jurídica, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para que contraten más gente. Gracias, Patricio, y además les agradezco por abreviar, porque quiero hacerles más preguntas, que son temas urgentes. Perfecto. Y realmente es muy bueno lo que han dicho, porque es como una pincelada de toda la problemática del país, pero quedan, por ejemplo, que necesitamos de urgencia la seguridad jurídica, y es la que nos hace falta, ¿no? Y que claro, el diálogo tiene que volverse, porque todos somos parte del país. O sea, si es que alguien quiere que al país le vaya bien, no puede dar la espalda al otro, pues porque todos son parte de la sociedad. Pero quiero tomar un punto que se dijo tangencialmente hace un momento con Marcela, la seguridad social. O sea, sería increíble que nos pase en el Ecuador una guerra que está anunciada. Dicen guerra anunciada no mata gente, pero aquí se ha anunciado tanto que esperemos que sea el caso y que no vaya a tener problemas la seguridad social, porque ahí sí no le veo a una sociedad que aguante, que vea sin reacción que, por ejemplo, que sus ancianos no tienen la pensión jubilar, que mucha gente no puede, este momento tiene hasta angustia de jubilarse porque dice no le va a tocar nada. ¿Cuál sería el apoyo del sector sindical para esto, Marcela? Porque tampoco uno puede ser ciego y no saber que hace falta cotizaciones. Decía Patricio que debería exactamente, si genera empleo, se le puede salvar inclusive a la institución. ¿Qué han pensado ustedes y tienen alguna fórmula? Porque la han dado a los expertos, pero no se ha escuchado
un eco desde el lado de ustedes. ¿Qué piensan de la seguridad social y cómo se salva el seguro si es que es posible, Marcela Arellano? Yo creo que lo básico, y que precisamente lo dialogamos con el sector empleador, ¿no es cierto? El pago de la deuda del Estado, el pago de la morosidad o perseguir la morosidad de los empleadores. El Ministerio de Trabajo tiene un rol ahí importante de verificar que los empleos que se están generando aporten al seguro social. Ahorita lo que está ocurriendo es que hay empleos, sobre todo de profesionales, que les piden factura. Por lo tanto, y hay relación de dependencia, ¿no es cierto? Entonces, si es que se sigue precarizando más el trabajo, si es que no hay un rol del Estado que cuide y que vigile esta situación, obviamente el IES va a colapsar. Yo diría que es necesario que vuelva a instalarse una mesa de diálogo entre empleadores y trabajadores para identificar estrategias que nos permitan asegurar la supervivencia del IES. Pero además la otra cuestión que tiene que ver con el incremento de afiliados al IES es fortalecer la industria en el Ecuador. Hay que asegurar que el Ecuador vaya a un proceso de creación de plusvalor, de industrialización. Hay que asegurar una política de empleo en el Ecuador que no la hay. Hay que asegurar una política internacional que cuide los empleos del Ecuador. No puede estar sometido el empleo del Ecuador, por ejemplo, a los berrinches del presidente, ¿no? Tuvimos problemas con el tema de Flores hasta en el 2024 porque estaba mandando armas a Ucrania, armas de Rusia, y ahí se suspendió, me parece que por 2 meses, la importación de Flores. Lo mismo está ocurriendo con Colombia, y yo creo que aquí tenemos también punto de interés entre empleadores y trabajadores, y les he escuchado a varios dirigentes de empleadores estar en contra de esta política de guerra de Ecuador con Colombia. De ahí traemos materia prima. De allá enviamos productos. Hay una importante intervención en la frontera, ¿no es cierto? Está los compañeros de Tulcán, la gente de Tulcán, la gente del Carchi, está profundamente preocupada por esta política internacional que irrumpe este crecimiento internacional del Ecuador. Y obviamente necesitamos asegurar que haya provisión de servicios públicos de calidad en manos públicas. Y hay que pensar también, yo diría acá, más allá del tema del IES, hay que pensar qué va a pasar con un Ecuador postpetrolero. Este es otro tema de diálogo importante que debemos asumirlo. O sea, el petróleo no es permanente, no va a estar, no es perenne en el Ecuador, y creo que es necesario pensar en un recambio productivo y energético que nos posibilite pensar en un Ecuador futuro con justicia social, con trabajo decente, con paz y con democracia. Gracias, Marcela. Y una reflexión final, Gabriela, para ya cerrar el programa, y les agradezco en verdad porque hemos tocado aristas bien interesantes, y más, lo que más me agrada es saber que de 3 sectores distintos se puede estar en discrepancia en algunas cosas, pero en concordancia absolutamente en una sola, que el país necesita que cada cual dé lo mejor. Y me gustó que Marcela diga que hay que fortalecer la industria. Mire, desde el lado sindical se propicia que se, por lo menos en el dicho, que se fortalezca la industria. ¿Cuál es la reacción de Gabriela Uquillas? Que uno puede decir, touché, le dijo que fortalezcan la industria. ¿Cuáles serían esos caminos para fortalecer la industria, Gabriela? Bueno, precisamente, y ahí no me voy a alejar de mi cargo actual en el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño. Tenemos oportunidades en el exterior. Nuestra industria tiene una alta receptividad por su gran nivel de calidad. Panamá es el 7º mercado más importante en Latinoamérica para los productos no tradicionales del Ecuador. Ya están en Panamá muebles, oleaginosas, atunes, y una gran variedad de productos que hoy nos dan una presencia importante. Si nosotros trabajamos, si el Ecuador trabaja más en fortalecer sus relaciones comerciales con otros países, lo que está haciendo es abrir mayores mercados y ya no trabajar para los millones de habitantes del Ecuador, sino para los millones de habitantes del mundo. Entonces, si queremos fortalecer nuestra industria, hay que darle más mercados. Si queremos generar empleos, hay que buscar dónde nuestros productos se puedan vender mejor, sin obligar al ecuatoriano a comprar lo nuestro,
por obligarlo. El ecuatoriano compra lo nuestro porque es de gran calidad, porque nuestro producto destaca a nivel internacional. Entonces, si el ecuatoriano tiene la suerte de contar con productos ecuatorianos, ¿por qué no le permitimos exactamente lo mismo al mundo dando las condiciones económicas necesarias? Entonces, yo creo que para fortalecer nuestra industria, para generar mayores empleos, los acuerdos comerciales son una oportunidad, y entre ellos el acuerdo comercial con Panamá sin duda podría ser una ventana interesantísima para las mayores ventas y la mayor dinámica de nuestra economía. Gracias, Gabriela Oquillas. En verdad, yo estoy muy contenta porque ustedes han protagonizado un gran programa en el que hay reflexiones bien interesantes, ¿no? Y todos sabemos que esto hay que remar hacia un solo rumbo, el destino del Ecuador. Permítanme aquí hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La mejor decisión para estar full conectado es Claro. Si buscas internet, Claro. Si quieres entretenimiento, Claro. Si quieres telefonía fija, Claro, por supuesto. Y teléfono móvil, de ley que ya tienes Claro. Todos los servicios y pagando menos. Hacerte full Claro es la mejor idea. Con Claro, todo se conecta. Aplican restricciones. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Marcela Arellano. Creo que le ha ido mal a Estados Unidos. Se ha evidenciado que el presidente Trump, y así lo dijo en la entrevista, ha tenido que rechazar que él es pedófilo, pero está esa imagen en el escenario global. Gabriela Oquillas, ¿a quién le ha ido mal? Bueno, creo que me ha robado mi respuesta Marcela, pero desde el otro punto de vista. Yo creo que le ha ido mal al presidente Trump porque su seguridad se ha visto franqueada. Y esta estela de poder que él intenta proyectar al mundo, pues se ve franqueada por un individuo interno, un ciudadano interno de Estados Unidos inconforme. Patricio Donoso, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Al presidente colombiano Petro le ha ido tan mal que tuvo que recular aquello de haber manifestado a través de inteligencia artificial. ¡Qué barbaridad! Cosas en contra del presidente ecuatoriano, nos guste o no este. Le ha ido mal a Petro porque planteó un supuesto juicio penal al presidente ecuatoriano, y le ha ido mal a Petro cuando se demuestra que no hay garantías de que este señor lucha contra el narcotráfico en la región. Sí, y por favor les ruego abreviar la siguiente respuesta, y para que terminar este feriado además con sabor agradable, ¿a quién ha ido bien, Marcela Arellano? Creo que le ha ido muy bien a la calle de la salsa en La Tola. Me he quedado encantada por el baile, la ricura que hay en esa calle, y porque se está reconstruyendo el barrio, y eso es hermoso. Gabriela Oquillas, ¿a quién le ha ido bien? Bueno, yo creo que nos ha ido muy bien el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, porque el Ministerio de la Producción se ha comprometido el impulso al acuerdo comercial con Panamá. Patricio Donoso. Me fascina Sangolquí, Rumiñahui y el Valle de los Chillos. Le ha ido muy bien al Independiente del Valle como campeón ecuatoriano de fútbol, y ojo que yo soy hincha de la liga, pero le ha ido bien a ese gran trabajo profesional que viene haciendo el hoy por hoy mejor equipo ecuatoriano, Independiente. Gracias a los panelistas que han estado hoy en esta emisión de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.